Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video va a ser la siembra, el crecimiento y los cuidados de una nueva planta, de una aromática más. Estoy hablando de la planta del orégano. Vamos a estar documentando desde que yo coloco la semilla hasta que realicemos alguna cosecha. También vamos a estar viendo la etapa de floración. Vamos a estar viendo dos plantas diferentes, una que yo germino desde semilla y la otra que yo haya conseguido en un vivero local. Así que no se pierdan el video y recuerden descargarse las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de The Knoll Farming. Cualquier duda o pregunta, háganmela a través del chat de la misma aplicación. Comenzamos. Muy bien, señores, pues ya estamos por acá y vamos a comenzar la documentación completa desde que yo coloco la semilla. Voy a estar utilizando un paquete de semillas que vendemos nosotros en la aplicación móvil de The Knoll Farming de la marca Germinal. Para todos nuestros usuarios de México, voy a estar utilizando este paquete de semillas para que veamos que efectivamente tienen una muy buena tasa de germinación y vamos a ir documentando el crecimiento completo. Veamos cómo lucen las semillas. Las semillas son de un tamaño diminuto, entonces vamos a tener que espolvorearlas alrededor de la tierra o de la maceta en donde la vayamos a colocar. No va a ser necesario enterrar dichas semillas, ya que esto puede imposibilitar la germinación de las mismas semillas o de las plántulas que vayan a aparecer. Entonces, colocando las semillas de manera superficial va a ser más que suficiente. Recuerden siempre realizar un riego generoso después de haber colocado las semillas para aportarle esa humedad necesaria a nuestra tierra. La maceta que yo utilicé fue una pequeña maceta de tela transpirable y como pueden observar yo tuve bastante éxito en la germinación. No les debe demorar más de 2 semanas la germinación de esta planta aromática del orégano. Voy a estar colocándola en una maceta bastante pequeña. Recuerden que es una aromática, entonces se va a aclimatar o se va a adaptar sin ningún problema a cualquier tipo o tamaño de maceta. Dependiendo obviamente de qué tanto nosotros queramos cosechar, pues también debemos tomar en cuenta el tamaño de maceta para ver su propagación y su crecimiento o qué tan grande queremos que crezca esta aromática. Por su nombre científico, el orégano se le va a denominar como Origanum vulgare y va a ser una especie de la familia de las Lamiaceae. Va a ser nativa del oeste y suroeste de Europa y Asia y la región mediterránea. Se va a usar como condimento y además en infusiones herbales. El orégano es una de las hierbas aromáticas que más se usan en la cocina italiana. Pero no solo es importante por su aroma y sabor, también tiene una gran variedad de aportes para el ser humano, entre los cuales podemos mencionar su acción anticancerígena, su poder antiinflamatorio y su efecto analgésico y antibacteriano. Pero bueno, ¿en qué momento vamos a nosotros sembrar o realizar la siembra del orégano? Normalmente se recomienda que sea a mediados de primavera, ya que esta es una planta perenne y va a requerir de climas templados o un poco cálidos. Lo que sí es cuidar mucho que no tenga temperaturas demasiado bajas, ya que al ser considerada una planta perenne, o sea que vive muchísimos años, nos va a vivir muchísimos años, en ocasiones en climas en donde los inviernos son muy fríos o en climas demasiado frescos, esta planta se convierte en una planta anual. O sea, nos va a durar únicamente menos de un año, únicamente en la temporada en donde haya un poco de calor, ya sea primavera, verano y un poco el otoño. Pero bueno, si queremos mencionar algunos tipos o temperaturas asociadas al crecimiento de esta planta, el orégano va a preferir temperaturas entre los 15 y los 20 grados centígrados, aunque algunas variedades pueden resistir temperaturas un poco más altas. Es un cultivo que se da mejor en climas cálidos, se adapta muy bien a climas templados y subtropicales, no demasiado secos. Va a resistir un poco a las heladas, pero en tales casos lo mejor va a ser sembrarlo dentro de casa.
No obstante, también van a tolerar bien un poco de sombra durante el día, siempre y cuando no sea absoluta. Nosotros podemos realizar la recomendación de colocarla en un ventanal. Si nosotros tenemos inviernos demasiado fríos, siempre mantenerla dentro de casa y siempre tener lo suficiente luminosidad para que crezca grande y fuerte, vigorosa. Nosotros cuando la tenemos en resolana únicamente a sol indirecto, nos va a crecer un poco débil, pero sí nos va a crecer. ¿Cómo vamos a saber cuánto regar? ¿O cómo vamos a regar? A diferencia de muchas otras hierbas, el orégano presenta una gran tolerancia a la sequía, por lo que no requiere mucha agua para florecer. En terrenos húmedos con buen drenaje va a crecer con facilidad. Se debe regar la tierra evitando los encharcamientos. Esa es una regla de oro para la mayoría de las plantas. Para saber cuándo es conveniente regar, vamos a enterrar un lápiz en la tierra o simplemente vamos a insertar el dedo y vamos a verificar qué tanta humedad hay en nuestra misma tierra. Si nosotros observamos que sale seco, nuestro dedo o el lápiz que coloquemos, obviamente tenemos que regar. Esa es una recomendación muy frecuente. Se recomienda regar directamente sobre la tierra, sin mojar las hojas, porque esto puede proliferar a plagas y enfermedades. Entonces únicamente reguemos la tierra. ¿Cómo vamos a preparar la tierra? ¿O cuál va a ser el sustrato adecuado o el tipo de terreno? Este cultivo, el orégano, se va a adaptar a todo tipo de terreno, siempre y cuando sea rico en materia orgánica. Se puede sembrar orégano en sustratos sueltos, silíceos arcillosos, francos, calcáreos, inclusive en lugares áridos. Va a preferir el suelo profundo y que tenga una buena ventilación. Entonces el orégano va a ser prácticamente salvaje, no vamos a requerir de cierto tipo de suelo, se va a aclimatar muy bien. Lo más importante es que contenga un poco de materia orgánica. Podemos agregar para esto fertilizantes orgánicos o compost para enriquecer nuestra tierra en materia orgánica. También en cuanto a pH, la acidez o la alcalinidad del suelo, es importante que el pH óptimo va a oscilar entre los 6.5 y los 7.5 puntos. Una recomendación bastante habitual es retirar cualquier tipo de maleza u plantas que no sean las deseadas diferentes al orégano, ya que como pueden observar en las imágenes, el orégano crece bastante. Puede que en la parte de abajo de la misma maceta o en la misma tierra puedan crecer algunas hojas o plantas no deseadas. Entonces hay que evitar que crezcan y hay que siempre retirarlas para evitar que le resten nutrientes a nuestra misma planta de orégano. La reproducción se va a llevar a cabo mediante esquejes o también mediante las mismas semillas, mientras esperemos obviamente la etapa de floración. ¿En qué momento vamos a cosechar nuestro orégano? Pues bueno, al ser una planta aromática, normalmente se puede realizar la cosecha en cualquier momento. Podemos cortar cualquier tipo de hoja en cualquier etapa de crecimiento. Lo recomendable es que se realice la cosecha antes de la etapa de floración. Y también que se cosechen las hojas más tiernas, o sea, las hojas más nuevas, ya que las hojas más cerca de la base de la planta son las más maduras y a veces no tienen las propiedades adecuadas para el beneficio del consumo humano. Entonces lo mejor va a ser cortar las hojas nuevas que van saliendo, pues van a ser las más frescas y con mejor sabor. De esta manera vamos a lograr que los nutrientes se utilicen en la producción de nuevas hojas y no promuevan el crecimiento vertical de la misma planta. Hay que lavar las hojas una vez que sean cortadas. Y pues bueno, yo aquí les estoy mostrando ya otra planta de orégano. Después de que documentamos la planta anterior, esta planta yo la conseguí en un vivero local. Entonces vamos a ir viendo las diferencias en cuanto a su crecimiento. Además de que también vamos a ver la etapa de floración ya en esta segunda planta de orégano. Así que sigan viendo las imágenes. Voy a estarla colocando igualmente en una maceta bastante pequeña. Y sin ningún problema vamos a tener todas las etapas de vida y de reproducción de esta misma planta. Igualmente hay que saber qué asociaciones son favorables para disuadir un poco a las plagas en general.
Entonces, la planta de por sí, el orégano, al ser aromática, disuade a las plagas en general, por lo que su proximidad con otras plantas va a ayudar a mantener alejados a los insectos y a las plagas. Un gran beneficio de la mayoría de las aromáticas. También se va a asociar bien con melones, pepinos, calabazas, coles y brócolis. Algunas plagas bastante comunes de la planta de orégano van a ser el pulgón, la araña roja, los minadores de hoja. También en cuanto a hongos, podemos obtener tanto el mildew como el oidio, entonces hay que prestar mucha atención. Para el control de plagas, lo más recomendable es siempre observar en la parte de abajo de cada una de las hojas diariamente o por lo menos cada 2 o 3 días, verificar alguna presencia de insectos. Además de que si su planta se encuentra demasiado frondosa y en un ambiente bastante caluroso, es importante realizar podas para que exista una buena circulación de aire, ya que si tenemos demasiadas hojas juntas o tallos juntos en un ambiente caluroso, pueden proliferar muy fácilmente cualquier tipo de plagas, enfermedades u hongos. También para identificar rápidamente los hongos hay que verificar cada una de las hojas, verificar su color o su tonalidad. Si tenemos manchas blancas, manchas oscuras, manchas negras, va a ser sinónimo de que tenemos algún tipo de hongo. Hay que retirar todas esas hojas afectadas en cuanto a nosotros identifiquemos cualquier anomalía. No se preocupen por podar lo que ustedes quieran de su planta de orégano. Recuerden que en condiciones climáticas adecuadas va a ser una planta perenne, nos va a durar muchísimos años. Entonces es importante realizar la poda si su orégano es demasiado frondoso. Lo que podemos usar es cosechas progresivas cada cierto tiempo para evitar que se alargue demasiado y nosotros le vayamos dando forma a nuestra hermosa planta de orégano. En estos momentos quiero mostrarles la etapa de floración de la planta del orégano. Vean cómo produce flores bastante pequeñas de color blanquizco. Estas flores van a ser hermafroditas, van a tener ambos órganos sexuales, entonces su polinización se va a realizar de manera inmediata. En cuanto a generar las flores, poco a poco se irán secando y todos esos capullos se van a ir transformando en algunas semillas. También si ustedes requieren reproducir su planta de orégano y tener nuevas generaciones de esta planta, pueden optar por esperar su etapa de floración e igualmente obtener las semillas después de que las flores se hayan secado. Espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerden seguirme, suscribirse y tenemos mucho más contenido en este su canal, tanto teórico como práctico en The Knoll Farming.